Los abuelos tienen un talento silencioso, hacerte creer que todo está bien, incluso cuando por dentro no lo está. Te sonríen, te preguntan por tu trabajo, por los niños, por cómo va la vida. Y cuando tú preguntas, ¿y tú cómo estás? Responden lo de siempre. Bien, mijo, bien. Pero esa palabra, bien, muchas veces no significa bienestar. Significa otra cosa. Significa, no te preocupes por mí. No quiero molestarte. Ya tienes suficientes cosas. Porque hay algo que muchos abuelos sienten y casi nunca dicen. El miedo a convertirse en una carga. No lo dicen cuando les duele la espalda y tardan más en levantarse. No lo dicen cuando se les olvida una palabra y se ríen para disimular. No lo dicen cuando el cuerpo ya no les responde como antes. En vez de pedir ayuda, se adaptan en silencio. Aprenden a sentarse más despacio, a caminar midiendo el piso, a tomar menos agua para no levantarse tantas veces en la noche, a comer solo un poquito para no dar trabajo, a aguantar. Y lo más duro es que no lo hacen por orgullo, lo hacen por amor. Porque en su cabeza el amor se demuestra así, no interrumpiendo tu vida, no pidiendo, no quejándose. Y entonces empiezan a volverse expertos en frases pequeñas. Estoy bien, no hace falta, no te preocupes, ya me arreglo. Pero si tú miras con calma, si prestas atención de verdad, hay señales. Una pausa más larga antes de responder, una mirada que se va hacia la ventana, un suspiro que sale como si estuvieran soltando algo que llevan guardado hace años. Y ahí es cuando uno entiende algo. Los abuelos muchas veces no piden compañía, porque no quieren incomodar. Pero que no lo pidan, no significa que no lo necesiten. Hay otra cosa que muchos abuelos sienten, y que casi nunca se atreven a decir en voz alta. Extrañan. Extrañan mucho más de lo que imaginamos. Extrañan personas que ya no están. Amigos con los que compartieron décadas y que hoy solo viven en fotos antiguas o en recuerdos que regresan sin avisar. Extrañan casas donde ya no viven, cocinas donde pasaron media vida, ruidos, olores, rutinas que el tiempo fue borrando despacio. Pero también extrañan algo más difícil de explicar. Se extrañan a sí mismos. Extrañan el cuerpo que tenían antes, la fuerza, la rapidez, la sensación de ser necesarios todo el tiempo. Extrañan sentirse útiles sin tener que pedir permiso, sin tener que esperar ayuda, sin tener que aceptar que ahora dependen un poco más de otros. Y aún así, cuando están rodeados de gente, cuando la casa se llena en una reunión familiar, muchas veces se sienten solos. No porque nadie los quiera, sino porque el mundo empezó a ir demasiado rápido. Las conversaciones cambian, las pantallas aparecen, las risas duran poco, y ellos se quedan observando, en silencio. A veces hablan menos no porque no tengan nada que decir, sino porque sienten que ya no es su turno. Entonces escuchan, miran, sonríen. Y cuando alguien les pregunta si se sienten solos, responden lo de siempre. Para nada, yo estoy bien. Pero la soledad del abuelo no siempre es estar solo. A veces es sentirse fuera de lugar, en un mundo que ya no camina a su ritmo. Y aún así, siguen estando ahí, disponibles, con el corazón abierto. Hay un sentimiento que muchos abuelos cargan en silencio. No lo dicen, no lo dramatizan, pero está ahí, todos los días. El miedo al tiempo. No al tiempo que pasó, sino al que queda. Los abuelos ya no miden la vida en años, la miden en momentos, en navidades más, en cumpleaños que esperan ver, en abrazos que desean repetir. Por eso, a veces se vuelven más callados. No porque estén tristes, sino porque observan más. Miran a sus hijos, miran a sus nietos, y sin decirlo piensan, ¿cuántas veces más podré ver esto? No es un pensamiento oscuro, es un pensamiento honesto, lleno de amor. Por eso cuidan tanto los detalles. Por eso guardan cosas que a otros les parecen insignificantes. Una foto doblada, una carta vieja, un objeto que nadie más entiende. Porque cada recuerdo es una forma de quedarse un poco más.
A veces, cuando hablan del pasado, no es porque estén atrapados ahí, es porque saben que el futuro ya no es infinito. Y aún así, no viven con miedo, viven con presencia. Disfrutan una tarde tranquila, un café sin apuro, una conversación sin mirar el reloj. Lo que muchos abuelos sienten y casi nunca dicen es esto: el tiempo ya no sobra, y por eso, cada instante importa. Hay algo que muchos abuelos sienten con una fuerza enorme, pero que casi nunca expresan con palabras: orgullo. Un orgullo profundo, silencioso, que no necesita aplausos. Los abuelos no siempre dicen, estoy orgulloso de ti. A veces no saben cómo decirlo, o sienten que decirlo demasiado podría sonar exagerado. Pero lo sienten en cada detalle. Lo sienten cuando hablan de sus hijos con otras personas, aunque no estés presente. Cuando mencionan tu nombre con una sonrisa discreta. Cuando cuentan tus logros como si fueran algo pequeño, pero por dentro les llenaran el pecho. Lo sienten cuando miran a sus nietos jugar y reconocen gestos, miradas, formas de ser que vienen de generaciones atrás. Ahí entienden algo muy profundo. Todo lo que vivieron valió la pena. Los sacrificios, las renuncias, las noches largas, los miedos que nadie vio. Para un abuelo, ver a su familia crecer es la confirmación de que su vida tuvo sentido. Por eso escuchan más de lo que hablan. Por eso observan en silencio. Porque están contemplando su legado. Y aunque no lo digan directamente, aunque no usen palabras grandes, muchas veces lo expresan así: yo con eso ya estoy tranquilo. Eso, en lenguaje de abuelo, significa algo muy grande. Significa, hice lo mejor que pude. Y fue suficiente. Hay un sentimiento que muchos abuelos esconden muy bien. No lo confiesan, no lo comentan. A veces ni siquiera lo comparten consigo mismos. Culpa. Culpa por cosas que ya pasaron. Por decisiones que tomaron con lo que sabían en ese momento. Por errores que hoy, con los años encima, ven con otros ojos. Muchos abuelos miran atrás y se preguntan si hicieron lo suficiente, si trabajaron demasiado, si estuvieron poco en casa, si fueron duros cuando debieron ser más suaves. Se preguntan si lastimaron sin querer, si dijeron palabras que hoy no dirían, si hubo abrazos que quedaron pendientes. Y aunque la vida les enseñó que nadie sabe criar perfecto, esa pregunta queda flotando. ¿Lo hice bien? Por eso, a veces piden perdón sin decir exactamente por qué. Por eso agradecen cosas pequeñas como si fueran enormes. Por eso valoran tanto cuando alguien les dice, gracias por todo. Porque esa frase alivia años de silencios internos. Muchos abuelos no esperan que les digan que fueron perfectos. Solo quieren saber que fueron suficientes. Y cuando sienten eso, cuando perciben que su familia los recuerda con cariño y no con reproche, algo se acomoda por dentro. La culpa afloja, el corazón descansa. Hay algo que los abuelos sienten con una intensidad enorme, pero que pocas veces expresan con palabras claras. Amor. Un amor distinto, más silencioso, más profundo. No es un amor que necesite explicarse, es un amor que se demuestra. En comidas preparadas sin que nadie las pida, en preguntar si ya llegaste bien, en guardar cosas por si acaso algún día te sirven, en ofrecer ayuda incluso cuando ya les cuesta. Los abuelos no siempre dicen, te quiero. Muchos vienen de generaciones donde el cariño no se decía, se hacía. Por eso aman estando presentes, escuchando historias repetidas como si fuera la primera vez, celebrando logros pequeños como si fueran gigantes. Aman sin condiciones, sin esperar nada a cambio, sin pedir explicaciones. Y cuando algo duele, cuando hay distancia, cuando alguien se equivoca, su amor no se va, se queda, espera, aguanta. A veces ese amor se disfraza de consejo, otras veces de silencio respetuoso, otras de preocupación excesiva, pero siempre está ahí. Muchos abuelos no saben decir «te amo» con palabras grandes, pero lo dicen de otra forma. Cuídate, avisa cuando llegues, no pases frío, come bien. Eso, en lenguaje de abuelo, significa algo muy simple y muy profundo. Tu vida me importa. Hay un temor que muchos abuelos sienten en silencio. No lo dicen, no lo reclaman,
pero está ahí. El miedo a ser olvidados. No es miedo a morir, es miedo a desaparecer antes de tiempo, a dejar de ser parte, a que su lugar quede vacío sin que nadie lo note demasiado. Por eso a veces repiten historias, no porque no recuerden que ya las contaron, sino porque quieren asegurarse de que alguien las escuche, de que algo de ellos se quede en la memoria de otros. Por eso guardan fotos viejas, cartas, objetos pequeños que parecen no tener valor, pero que en realidad son pruebas de que estuvieron ahí, de que vivieron, de que importaron. Muchos abuelos temen que el mundo siga sin darse cuenta de su ausencia, que un día no llamen, que un día no pregunten, que un día nadie note que ya no están. Y aún así no piden atención, no exigen tiempo, no reclaman presencia, esperan, en silencio, con dignidad. Lo que muchos abuelos sienten y casi nunca dicen es esto: solo quiero seguir siendo parte. Hay algo que los abuelos valoran más que cualquier regalo, más que cualquier logro, más que cualquier palabra bonita: el tiempo. Pero no cualquier tiempo, el tiempo compartido. No necesitan planes grandes, ni conversaciones profundas. Muchas veces, ni siquiera necesitan hablar. Les basta con estar, sentarse cerca, escuchar los ruidos de la casa, ver pasar la tarde, compartir el mismo espacio. Para un abuelo, que alguien se siente a su lado sin mirar el reloj es una forma muy profunda de amor. Por eso disfrutan tanto los momentos simples. Un café lento, una caminata corta, una siesta con la televisión encendida solo como compañía. El silencio no les incomoda. Al contrario, para ellos el silencio compartido es intimidad, es confianza, es presencia real. Muchos abuelos no buscan que los entretengan. Buscan sentirse acompañados. Saber que, aunque el mundo vaya rápido, alguien está dispuesto a bajar el ritmo con ellos. Por eso, cuando alguien se va rápido, cuando dice, luego vuelvo, y no vuelve, eso duele más de lo que dicen. Y cuando alguien se queda, aunque no diga mucho, eso se queda grabado para siempre. Porque para un abuelo, el tiempo compartido no se mide en minutos, se mide en recuerdos. Hay algo que los abuelos aprenden con los años, aunque no siempre lo hagan sin dolor: a soltar. Soltar no porque quieran, sino porque la vida los va empujando a hacerlo. Suelten la casa que ya no pueden cuidar, las cosas que ya no usan, los roles que antes ocupaban y que ahora pertenecen a otros. Suelten decisiones, suelten control, suelten la idea de que siempre estarán ahí para protegerlo todo. Para muchos abuelos, soltar es una de las partes más difíciles de envejecer. Porque soltar también significa aceptar que ya no están en el centro, que ahora acompañan desde el costado, que miran más de lo que intervienen, y aún así, aprenden a hacerlo con elegancia. Aprenden a confiar, a observar cómo sus hijos y nietos cometen errores y resistir la tentación de corregirlos. Aprenden a callar consejos que antes habrían dicho sin dudar, no porque no sepan, sino porque entienden que cada quien necesita vivir su propio camino. Pero aunque aprendan a soltar por fuera, por dentro muchas veces siguen sosteniendo. Sostienen recuerdos, esperanzas, deseos que ya no dependen de ellos. Lo que muchos abuelos sienten y casi nunca dicen es esto: soltar no es dejar de amar, es amar de otra forma. Con los años, después de perder personas, fuerzas, lugares y versiones de sí mismos, muchos abuelos llegan a algo inesperado: paz. No es una paz perfecta, no es ausencia de dolor, es una paz distinta. Una paz que nace de aceptar lo que ya no se puede cambiar. Los abuelos entienden algo que a muchos nos toma toda una vida aprender. No todo tiene que ser peleado, no todo tiene que ser corregido, no todo tiene que ser controlado. Por eso se vuelven más pacientes, más tranquilos, más selectivos con sus batallas. Aprenden a dejar pasar, a no engancharse, a guardar silencio cuando antes habrían respondido. Y en ese silencio encuentran descanso. Muchos abuelos ya no buscan tener razón, buscan estar en calma. Valoran los días simples, las rutinas suaves, las conversaciones sin drama. Disfrutan lo que hay, sin compararlo con lo que fue, ni exigirle demasiado al futuro.
Esa paz no siempre se nota. A veces se confunde con resignación, pero no lo es. Es sabiduría. Es haber entendido que la vida no se gana luchando todo el tiempo, sino aprendiendo cuándo soltar y cuándo simplemente estar. Hay algo que muchos abuelos hacen sin anunciarlo, sin dramatizarlo, sin pedir atención. Se preparan para despedirse. No con tristeza constante, no con miedo visible, sino con pequeños gestos que pasan desapercibidos. Empiezan a regalar cosas, objetos que guardaron durante años, no porque ya no los quieran, sino porque quieren que estén en buenas manos. Ordenan papeles, fotos, recuerdos, como si estuvieran poniendo su vida en orden. A veces cuentan historias del pasado con más detalle, repiten nombres, aclaran anécdotas. No es nostalgia, es legado. Quieren que alguien recuerde cómo fueron las cosas, quién fue quién, qué importó de verdad. También empiezan a decir menos, no porque no tengan nada que decir, sino porque ya dijeron lo esencial. Lo que muchos abuelos sienten y casi nunca dicen es esto: ya hice mi parte. Y eso no significa rendirse, significa confianza. Confianza en que la vida seguirá sin ellos. Confianza en que su amor ya quedó sembrado. Si pudieran pedir algo, si se animaran a decirlo sin sentir culpa, muchos abuelos pedirían muy poco. No pedirían regalos, no pedirían dinero, no pedirían grandes gestos, pedirían presencia. Que los escuches aunque ya conozcas la historia, que los mires cuando te hablan, que no tengas prisa cuando estás con ellos. Pedirían tiempo sin distracciones, sin pantallas, sin reloj. Pedirían sentirse importantes aunque ya no produzcan, aunque ya no decidan, aunque ya no corran. Muchos abuelos no quieren ser el centro, solo quieren seguir contando. Quieren que su voz todavía tenga lugar, que su experiencia todavía valga. Y aunque nunca lo pidan, esperan algo más. Que no los recuerdes solo cuando falten. Que no los valores recién cuando ya no estén. Esperan que el cariño no llegue tarde. Porque cuando un abuelo se siente visto, escuchado, incluido, algo muy profundo ocurre. Se sienten en paz. No porque todo esté perfecto, sino porque saben que siguen siendo parte. Cuando pensamos en legado, solemos imaginar herencias, objetos, cosas materiales. Pero el verdadero legado de los abuelos no se guarda en cajas ni se reparte en papeles. Se queda en las personas. Se queda en la forma en que hablamos, en cómo resolvemos conflictos, en cómo amamos, en cómo cuidamos. Muchas de las cosas que hoy haces sin pensarlo, las aprendiste mirando, escuchando, viviendo cerca de ellos. Un gesto de paciencia, una manera de saludar, una frase que repites sin saber de dónde salió. Eso también es herencia. Los abuelos no siempre dejan riquezas, pero dejan raíces. Te enseñan a resistir, a seguir, a levantarte sin hacer ruido. Y aunque el tiempo borre rostros y los nombres se digan cada vez menos, hay algo que permanece. Su forma de estar en el mundo vive en ti. Por eso, incluso cuando ya no están, siguen presentes, en decisiones, en silencios, en valores. Lo que muchos abuelos sienten, y casi nunca dicen, es esto: no necesito que me recuerdes, si algo de mí sigue viviendo en ti. A veces pensamos que demostrar amor requiere grandes gestos, palabras perfectas, momentos especiales. Pero con los abuelos, lo que más importa suele ser lo más simple: estar, escuchar, quedarse un poco más. Todavía podemos hacer cosas pequeñas que significan muchísimo. Llamar sin un motivo, visitar aunque sea un rato, sentarnos a escuchar, aunque ya sepamos el final de la historia. Todavía podemos preguntarles cómo fue su vida, qué soñaban, qué aprendieron, porque cuando ya no están, las preguntas llegan tarde. Todavía podemos agradecer, no con discursos largos, sino con presencia sincera. Un abrazo sin apuro, una mirada que diga, te veo, un silencio compartido. No se trata de hacer más, se trata de no postergar, de no dejar para después lo que hoy todavía es posible. Porque un día, cuando el tiempo haya pasado, lo único que dolerá no será lo que hicimos mal, sino lo que no hicimos
cuando aún podíamos. Si juntamos todo, si unimos cada silencio, cada gesto pequeño, cada palabra que nunca dijeron, queda algo muy claro. Los abuelos sienten muchísimo, solo que aprendieron a no decirlo todo. Sienten amor sin condiciones, orgullo en silencio, miedo al tiempo, deseo de seguir siendo parte y una profunda gratitud por cada momento compartido. No piden demasiado, no exigen atención, no reclaman lugar, solo esperan que los mires, que los escuches, que estés, porque para ellos eso ya es suficiente. Tal vez nunca te digan todo lo que sienten, tal vez se lo lleven guardado hasta el final, pero hoy, mientras todavía están, tú sí puedes decirlo, con una llamada, con una visita, con un abrazo largo, porque algún día, cuando el silencio sea definitivo, te alegrarás saber que no dejaste nada importante sin expresar. Los abuelos nunca dicen todo, pero sienten todo. Y ahora que lo sabes, haz algo con eso.